están 7. Vale. Bueno, continuando. Entonces, como les decía, ese menisco hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? En relación a ese movimiento con el que estamos, vamos a aflojarlo o a apretarlo, ¿verdad? Para cerrar o abrir la lente. Entonces, esto nos va a llevar a que se van a ver afectadas lo que son las características dióptricas de la lente final, debido a que estamos cambiando este menisco lagrimal. Entonces, como podemos observar aquí en la figura, el menisco lagrimal de la potencia negativa, en esta, B es aquí tenemos un menisco lagrimal. Entonces, aquí en la A está una lente abierta o plana. Luego, si nosotros decimos en B, tenemos un menisco lagrimal sin ninguna potencia. O sea, aquí nos quedó súper bien. Pero en el C tenemos un menisco lagrimal positivo donde hay una lente bien cerrada. Entonces, aquí es donde yo quiero que ustedes vean cómo juega el papel importante que si yo tengo. Cuando nosotros hablamos de cerrar, es esta parte de aquí. Y esta parte de aquí dijimos en la clase pasada que va a ser la parte del radio o de la ságita. ¿Estamos claros? Sí. Ok, entonces si nosotros nos queda muy abierta la lente, lo que tenemos que hacer es cerrarla. Entonces, fíjense bien cómo queda. Este lente aquí más plano y para que no llegue a lo normal, tiene que ser un lente más cerrado. Fíjense bien aquí en esta curva. Pero si nosotros de nuestra caja de prueba agarramos un lente demasiado cerrado, entonces vamos a tener un menisco lagrimal positivo y lo que vamos a necesitar, entonces si está muy cerrado, en este caso, vamos a decir nosotros, lo vamos a abrir un poquito porque está demasiado apretado. En este caso está apretado y en este caso está flojo en relación al movimiento de la lente, ¿verdad? Pero en relación a lo que es el menisco lagrimal, que es esto, va a ser contrario. Entonces, en un cerrado vamos a tener una potencia negativa y en un abierto vamos a tener una potencia positiva en relación al menisco. Entonces, de esta forma nosotros vamos a tener que hacerle unos cambios compensatorios de acuerdo a lo que, a cómo es la reacción de este lente en nuestra córnea. Entonces, por ejemplo, si nosotros aumentamos el diámetro en 0.50 milímetros, que es más o menos los parámetros en los que se están haciendo los cambios para aflojar o apretar el lente, si no hay que cambiar a otro tipo de lente, ¿verdad? Se incrementará el radio en 0.05 milímetros. Siempre recordémonos que los radios van a ir en las medidas en milímetros. Y por tanto, la potencia de la lente se tendrá que aumentar algebraicamente 25 dioptrías. Aquí debemos de tener nosotros en cuenta que estas 25 dioptrías van a ser ya sea positivo o negativo. O sea, vamos a aumentar 25, pero si la lente con la que nosotros estamos trabajando, o sea, la graduación ya del paciente es negativa, esos puntos 25, pues es que va a disminuir la graduación completa de la lente en 25 dioptrías, pero si es un lente positivo, la graduación final del paciente va a aumentar en 0.25. Por ejemplo, tenemos los datos originales del lente con el que estamos trabajando. Tiene un diámetro de 9.40. Estos son más o menos los diámetros que tienen los lentes de contacto de gas permeable. Y el radio o curva base tiene 7.40 milímetros, ¿verdad? Disculpen, se me olvidó ponerle aquí los milímetros. Y la dioptría que tiene ese lente es de menos 50. Pero nosotros decimos de que vamos a sustituir por otra lente equivalente, pero con un diámetro mayor, ¿verdad? Aquí cambiamos un poquito el diámetro. Y le vamos a poner un lente ya de un diámetro un poquito más grande, porque este lente está muy apretado, entonces lo vamos a abrir un poquito. Entonces le vamos a cambiar el diámetro a 9.90.
Entonces, ¿cuál es la solución? Vamos a decir nosotros que teníamos el diámetro, vamos a tener el diámetro con el que hicimos la prueba, le vamos a abrir un poquito más, ¿verdad? Vamos a poner uno de 9.90 y vamos a decir 9.90 menos 9.40 nos da que es una diferencia de 0.50. Es lo que les decíamos, siempre vamos a trabajar más o menos con 0.50 de milímetros. Por lo tanto, el radio de la nueva lente de contacto equivalente también se va a incrementar. Entonces decimos, nuestra fórmula va a ser 1 por el 0.0.5. Nos va a dar que va a ser también 0.50 milímetros. Y la potencia, por ende, también va a aumentar. Entonces decimos 1 por 0.25 nos va a dar en 0.25 más de dioptría. Entonces aquí vamos a ver nosotros que el lente de contacto equivalente resultante, según la fórmula, va a ser lente final, un diámetro de 9.90 con un radio de 7.45 y con una dioptría final de menos 1.25. ¿Qué quiere decir esto? La imagen va a ser la mismísima tanto con el lente de 9.40 que con el de 9.90. Pero siempre y cuando hagamos nuestros cálculos, ¿verdad? Cambiando entonces en ese caso el radio. Y a la hora de expresarlo, nosotros en nuestra receta, para solicitarlo al laboratorio, vamos a ponerlo así. 9.40, que va a ser el diámetro, aplica 7.45, que va a ser el radio. Acordémonos que también los radios los podemos expresar en dioptría, ¿verdad? Y va a ser con una graduación final, un valor dióptrico, en este caso estamos hablando de lentes esféricos, ¿verdad? De menos 1.25. Entonces, resumiendo esta parte, vamos a decir que un lente equivalente vamos a tener que siempre que se abre, o sea, que aumenta el radio de la lente en 0.05 milímetros, se suma algebraicamente 25 dioptrías para tener la potencia de la nueva lente. Y así va a ser igual que si nosotros lo cerramos, ¿verdad? Vamos a tener 25 dioptrías, siempre van a ser 25 dioptrías, con las que se van a jugar. Porque ese va a ser el valor con el que nosotros vamos a tener con la compensación del menisco lagrimal. ¿Está claro, chicos? Yo tengo una pregunta, Liz. Te oigo bien lejos. Tengo una pregunta yo, Dime. Adriana. Dime, Adriana. Entonces, en el caso de que el lente se vaya a cerrar, también se le va a sumar 0.25 o hay que le resta. No, siempre van a ser los 0.05 milímetros con los que tú vas a trabajar. Y en el caso del radio. No puedes, exactamente, entonces el radio igual va a ser 0.25. Ah, ya. Okay. Y por eso vas a jugar tú al final, ya sin complicarte tanto, vas a trabajar, que para cerrar o para abrir vas a decir 25 dioptrías algebraicamente en la potencia. Y en el diámetro va a ser 0.50 milímetros y en el radio va a ser 0.25. ¿Sí? Ok. Vamos entonces a otro parámetro. Otra parte que hay que tomar en cuenta de la geometría de las lentes es las diferencias de tamaño, de tamaño de las imágenes retinianas a la hora de compensar con lente de contacto. Todos sabemos, no es igual en la imagen que vamos a tener en una miopía que en una hipermetropía. Lo que nos enseñaron desde un principio, cuando empezamos con la óptica geométrica, allá, ¿se acuerdan cuando estaban ustedes con el licenciado Paul? Que qué difícil la materia, ¿verdad? Pero físicamente sabemos que el miope, cuando no tiene su corrección, lo que sucede es que la imagen no llega a la retina, ¿verdad? Llega la imagen antes de la retina.
y que para ello nosotros necesitamos una lente compensadora. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ok. Sí, licenciada. Entonces venimos nosotros, cuando empezamos a ver que el problema del paciente es que la imagen no llega a la retina, vamos a poner una lente compensadora. Cuando nosotros estamos haciendo nuestro examen, vamos a poner una lente negativa como lente compensadora. Esta es una lente de gafas. Nosotros nuestro examen lo hacemos con lentes oftálmicas, no con lentes de contacto. Pero nosotros tenemos aquí un paciente que ya viene con una miopía, pero que nunca ha utilizado lente de contacto. ¿Mm? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Sí. Vale. Entonces, venimos nosotros, vamos a hacer los dos casos. En el caso de que el paciente nunca ha utilizado lente de contacto, pues, ¿qué ganan? Porque no hay que estar explicando mucho. Sencillamente, nosotros vamos a ponerle la corrección con nuestra gafa de pruebas o con nuestro foróptero, y lo que vamos a nosotros hacer es que esta imagen, con esta lente correctora, hacerla que realmente llegue a la retina. Hasta ahí lo hemos aprendido y lo entendemos todos bien fácil, ¿sí? Pero nosotros, el paciente nos dice de que él quiere utilizar lente de contacto. Ajá, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros en ese momento, nosotros sabemos que todo paciente, usuario de lente de contacto debe de tener también sus gafas. Porque por A o por B motivo se perdió el lente, se rompió el lente, el paciente no se queda sin ver. Hoy en día, hace unos años atrás, era porque no podía abusar de las horas, de las horas de uso del material. Como estuvimos viendo al principio, los porcentajes de agua, que era la parte que por donde iba a estar teniendo el oxígeno del lente, porque los DK eran bien bajos. Hoy en día tenemos mejor DK y la tecnología ha avanzado en eso, y entonces esos problemas hoy sí ya podemos utilizar el lente de contacto prácticamente 16, 18 horas, incluso quedarnos 24 horas con el lente y no nos va a pasar nada. Solo que 24 horas, siempre les voy a decir, no hay que decirle al paciente a menos que sea una cosa realmente de vida o muerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros al paciente, de primera vez, le vamos a poner el lente de contacto ya terminando la corrección, fíjense bien, el paciente puede hacer que lo sienta, se nos manifieste, más bien dicho, porque de hecho así va a suceder, pero puede hacer que se nos manifieste como puede hacer que no se nos manifieste. Si él se nos manifiesta, fíjense bien, lo que va a suceder es que le va a decir, ¡ah! ¡Qué bonito veo! Todo se ve más grande. Efectivamente, porque nosotros estamos acercando el lente corrector a lo que es la córnea. Entonces no estamos jugando con esta parte que tenemos de la distancia al vértice, y es ahí donde la distancia al vértice, por eso es que la vimos primero, para poder nosotros llegar ahora aquí a las imágenes retinianas y ver cómo es el efecto. Entonces, esto, si el paciente es de primera vez, como les decía, las gafas las va a utilizar probablemente, hoy en día, generalmente no le piden a uno las gafas, aunque nosotros, nuestro deber es decirle al paciente que debe de tener sus anteojos también. Pero ¿qué sucede en el caso 2? Si nosotros tenemos un paciente que viene corregido de años con anteojos, y venimos y él dice, ya no quiero, ya me aburrí de andar con estos anteojos. El paciente desde sus 8 años viene utilizando anteojos, pero ya llegó a los 18 años, 20 años, y ya hay un componente ahí de que ya me empieza la malicia y que ya no quiero que me digan el choco, y que por cualquier A o B motivo. Entonces hoy decide ponerse lente de contacto. ¿Qué va a suceder? Como es miope, cuando nosotros le pongamos el lente de contacto, él va a tener una imagen más grande. Entonces él se va a sentir
súper feliz. Pero hay que decirle al paciente porque él ya viene con sus anteojos y de repente puede hacer de que haga, al nomás llegar a la casa, lo que haga es que se quite los anteojos y, perdón, los lentes de contacto y que se ponga sus anteojos. Va a tener una diferencia de imágenes y esa es la parte a donde quiero que lleguemos, ¿verdad? Hoy nos vamos a ir con nuestro otro problema refractivo, lo que es la hipermetropía. Bueno, igual que en la miopía, sabemos que en la hipermetropía el problema del paciente sin corrección es que la imagen nos llega atrás de la retina. Entonces nosotros necesitamos una lente compensadora para que nosotros hagamos que esta imagen llegue a la retina. Ajá. Bueno, entonces el paciente viene en este caso con sus lentes correctoras, igual que el otro, por años. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando nosotros le ponemos un lente de contacto? Este paciente, la imagen se le va a hacer más pequeña. Entonces, aquí, con este problema refractivo, nosotros debemos de explicarle al paciente lo que va a suceder. Porque, de hecho, en clínica siempre se trabaja más con miopes que con hipermétropes. De hecho, se venden más los lentes negativos en lente de contacto que los lentes positivos en lentes de contacto. Entonces, si a nosotros nos sucede esto, pero sabemos que en ambos casos, el componente de cómo me veo, o sea, la parte psicológica del paciente, también tiene importancia. A los miopes no les gusta que los ojos se les vean chiquititos, chiquititos y allá en el fondo. Y a los hipermétropes no les gusta que se les vean los grandes ojotes y bien cerca. ¿Sí? Entonces, generalmente, esto es de importancia y mucho más cuando estamos hablando de hipermetropías de medias a altas. Entonces, es de suma importancia que si el paciente viene corregido con gafa, nosotros le digamos que cuando se le ponga el lente de contacto, esa imagen se va a reducir. ¿Sí? No va a ser la misma y aunque tengamos el lente correspondiente en su corrección. Ahora bien, este efecto, entre más alta es la hipermetropía, va a tener mayores problemas a la distancia hoy. Entonces, la agudeza visual de lejos se le va a cortar un poco al paciente. Entonces, por favor, esa parte es la que he querido de que quede bien clara en este día. ¿Tenemos claro, chicos? O sea, que en el caso de los pacientes hipermétropes, la agudeza visual al momento de utilizar la gafa va a ser completamente diferente cuando ya use una lente de contacto. Exacto, así es. Claro, que si la graduación es pequeña, no, o sea, por decirte que un paciente que tiene 1+1 no va a sentir mucho la diferencia. Pero si estamos hablando de un paciente que tiene 1+5, ahí sí. Allí va a empezar, +4, ya va a empezar a sentir la diferencia el paciente. ¿Ok? Sí, okay. Licenciada, una pregunta. Dime. Entonces, en el caso de los hipermétropes con graduaciones altas, van a sentir mayor molestia que un miope. Sí. Sí, acordémonos de que de hecho lo que se utiliza son en estos casos, habría que ver, ¿verdad? Cuánto es también la graduación que tiene el paciente, era lo que les explicaba. Que si es una hipermetropía de media, digamos, media así ya tipo
más 4.25, más 4.75. De ahí en adelante es cuando empieza a sentir esa mayor diferencia el paciente. ¿Sí? Contrario del miope. El miope no, el miope en todo momento está feliz de la vida a que ustedes le pongan una refracción en lente de contacto, porque el miope en todo momento la imagen va a ser más nítida que con la gafa. Ah, vaya, sí, gracias. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, licenciada. Vale. Ahora bien, ¿se recuerdan de que hace un ratito yo les dije de que qué pasaba si nosotros, en la otra clase sí le voy a poner el Se le ejercicio? escucha cortado. ¿Hoy sí? ¿Hoy sí? ¿Hoy sí? Sí, es que Vale. a veces se le va la voz. Es que no me doy cuenta de que se me mueve aquí el micrófono, chicos. Pero hoy sí. Bueno, lo que les estaba diciendo era de que hace un momento les decía yo con relación a la distancia al vértice, vamos a trabajar ya para el día lunes, vamos a trabajar unos ejercicios, pero combinados con astigmatismo, tanto con miopía, la esfera miópica y la esfera positiva, ¿verdad? Para que veamos cuánto es la diferencia. Porque cuando yo les decía, si nosotros tenemos un lente de más 4 con menos 0,75 es el que les hace poquito les dije, ¿verdad? Hola. Póngale 10 grados. ¿Tiene distancia al vértice eso, dijimos? Dijimos que no porque como iba a dar un resultado de 3, de más 3.25. Ok, fíjense bien. En este caso, tiene distancia al vértice la esfera, pero no el cilindro. ¿Ok? Esa es otra parte que también nos tenemos que fijar. Que si se recuerdan que les puse el otro ejemplo, que si era un menos 1 con menos 2,75. Allí ninguno de los dos tiene, o por ejemplo también un menos 1,50 con menos 2,75. Si los vemos por separado, el menos 1,50 de la esfera no tiene por qué trabajarse distancia al vértice. Se mantiene. Pero tampoco el astigmatismo, si lo vemos por separado, no tiene por qué hacérsele distancia al vértice. Pero si nosotros decimos que tenemos un menos 5 con menos 0,75, obvio que si nosotros sumamos aquí, nos dan arriba de más menos 4, ¿verdad? Entonces, vamos a tener en la sumatoria un menos 5,75 y aquí vamos a tener de que va a tener distancia, vamos a tener que hacer distancia al vértice del, en este caso, un menos 5 con menos 0,75, aquí me estoy adelantando en la clase de lunes, por la sumatoria algebraica de él, nos va a tener un menos 5,75 y entonces vamos a decir, ah, sí, sí tiene. Pero en este caso, vamos a tomar en cuenta que esta miopía no tiene mucho cambio a la hora de hacer una distancia al vértice, entonces el astigmatismo no va a cambiar mucho. Pero si nosotros tenemos un astigmatismo más elevado, de 4, entonces se va a tener que hacer una distancia al vértice. ¿Sí? O sea que la distancia del vértice se va a trabajar tanto en esfera y en el cilindro cuando sobrepasa las 4 dioptrías. Exactamente, exactamente. Y en la suma algebraica. Entonces, si yo ahorita les digo, fíjense que el paciente tiene menos 3,25 con menos 1. Menos 3,75 con menos 1. ¿Vamos a hacer distancia al vértice? Cristian. Sí, ¿verdad? Sí. Ok.
Sí, Pero sí se si haría. nosotros los vemos por separado, no tienen distancia al vértice, ¿verdad? Entonces, en esa parte es en la que nosotros nos tenemos que fijar. ¿Ok? ¿Estamos claros, chiquitos? Sí. ¿Preguntas? Por el momento creo que no. Bueno, entonces quedamos descansando el fin de semana, ustedes, porque yo me quedo leyendo tareas y vamos a pasar lista entonces ahorita. Lick. Dime, dime. Tengo una pregunta, es sobre cuando un hipermétrope que ha estado usando gafas y se le adapta lente de contacto, digamos que es bien alto, sería como más recomendable que simultáneamente con sus lentes de contacto siempre esté utilizando sus gafas. Hay algo bien importante. Habría que ver por qué el paciente te está diciendo que quiere cambiarse a lente de contacto, porque me acabas de decir de que venía utilizando sus gafas positivas, ¿verdad? Por ejemplo, pongámosle un más 13. Si este paciente viene con un más 13, entonces, ¿cuál va a ser el problema? Con el que nosotros le tenemos que explicar al paciente es que su agudeza visual a la distancia se va a cortar. Porque la imagen se le va a hacer más pequeña. O sea que no voy a ver igual que con las gafas. Definitivamente que no. ¿Y qué tanto es la diferencia? Es más o menos un 8%, más o menos lo que se sacrifica. ¿Verdad? Pero entre ver imagínense a un paciente con un anteojo de más 13, ¿cómo se le va a ver su ojito? Y hay mucha gente que parte del utilizar lente de contacto es por vanidad también. Licenciada, pero ahí también se podría corregir con lente de contacto y lente oftálmica si la graduación es bien alta y se quiere mejorar la estética. ¿Quién me está hablando ahorita? Neri. Neri, te felicito. Es correcto eso. Allí tendríamos que ver qué tantos, porque hay pacientes porque el problema va a ser más a la distancia que a la visión cercana, oye. Pero también debemos de ver también qué tan exigente es el paciente de su visión, qué tan demandante es de su visión lejana. Igual como vimos el criterio de que si el paciente es un motorista o si es un paciente que, por ejemplo, ¿qué otra cosa a la distancia podríamos estar? Un tirador, ¿verdad? Tenemos que ver realmente cuáles son las expectativas de visión que espera también el paciente. ¿Sí? Porque acordémonos que también si el paciente se quita las gafas, Neri, se va a quedar sin ver bien. Pero claro que por supuesto que si es un paciente como realmente no quiere que se le esté viendo tan fea y estamos hablando de este más 13, perfectamente le podemos poner entonces en ese caso como Neri. El más 13. ¿Cómo lo combinarías? Yo soy la paciente y el problema es que fíjese que a mí, para empezar, viera cómo me pesan los anteojos y me duele la nariz. Fíjese que yo padezco de sinusitis y entonces, mira, qué problema con estos anteojos tan pesados, fíjese. Por más que me digan en la óptica de que están, ¿cómo se llama? Que me van a hacer delgaditos, de que me van a buscar un aro lo más, ¿cómo se llama? Estético que me quede, pero yo ya no aguanto. ¿Qué me recomienda usted? Vamos a ver, Neri. Quizás le pondría en el lente de contacto un más 10 o un más 11 y después lo compensaría con la lente oftálmica o no sé,
sí también tendría que ver la ocupación del paciente. Exactamente. Eso es lo primero que tenemos que ver. Porque imagínate que sea una costurera. Y si es hipermétrope, esta señora ya tiene problemas con la visión cercana, ¿verdad? Entonces ahí en ese caso tenemos que ver cómo nosotros tratamos de ver hasta dónde este paciente podemos hacer las pruebas perfectamente y ver cómo nosotros podemos mejorar y se le enseña al paciente. Por eso les digo, con los pacientes no es solo de que mira adelante, ve bien aquí, ve bien allá, bye, gracias. No, con el paciente hay que platicar, con el paciente al final hasta utilizamos la psicología, pues, ¿verdad? Entonces, hay que explicarle si el paciente, debemos de dejar que él hable también para reconocer nosotros cuáles son las necesidades que él tiene de su visión, qué es lo que él espera más de su visión, o saber qué tanto él podría sacrificar esa visión, porque como dicen por ahí, que la belleza duele. ¿Qué tanto quiero sacrificar yo para verme mejor también? ¿Sí? Entonces, podríamos perfectamente ponerle entonces un +10 y le ponemos +3 sobre los lentes de contacto. O en su defecto podríamos hacer una combinación, igual, dependiendo cómo sea la reacción del paciente, de ponerle un +7, un +8 y la diferencia se la ponemos con gafas. Definitivamente que la imagen del ojo grande va a disminuir, ¿verdad? Y no afectamos mucho tampoco lo que es el tamaño de la imagen retiniana. ¿Quedó claro, Neri? Sí, licenciada. Compañeros, ¿más preguntas? No, No, todo azul entonces. Bueno, entonces vamos a pasar lista ahora. Bueno, vamos. Entonces tengo Neri, que acabamos de hablar. Aquí. Cristian, Presente. Flor, no, ¿verdad? Ay. Flor, no. Ana Lucía, Presente. Diego Francisco. Nuevamente no. Paola, que ya sabemos que no. Valeria, presente, dijo en los comentarios. ok. Wilfredo, ahí está. No me escuchó Will. Yanira Lorena. Hoy sí se escuchó. Hoy sí, hoy sí. Chicas, ahí estás todavía, sí, ahí estás. Presente, presente. Edgardo Mauricio. Ahí está. Jennifer, Presente. Iris Adriana. Ahí está. Aquí Josué David. Aquí, Diego. aquí estoy, Lick. Gracias, Diego, por asistir. Y Jeremy. Ya sabe, Lick. Presente. Ok. Bueno, chicos,
Entonces nos vemos como todo está claro como el agua y no como la horchata. Entonces nos vamos a ver, oír el lunes a las 5 de la tarde nuevamente y quedan descansaditos para su fin de semana. ¿Ok? Ok, Lick, Gracias. gracias. Cuídense. Gracias, Lick. Y Gracias. Dime. la otra semana siempre van a ser los mismos días, de Sí. lunes a jueves. Sí. Todavía, porque necesito que vayamos avanzando un poquito, o a menos que ustedes tengan, porque yo de hecho, yo tenía una capacitación ahora a las 5, y pues la verdad que como tenía con ustedes ya el compromiso, pues no la recibí. Ya, pero puse a alguien que me ayudara a escucharla y después voy a ver cómo hago para escucharla. Pero por igual, ¿tienen ustedes algún problema? No, por mi parte no, Lick. Pero necesito que sea la mayoría también. Sí, los compañeros no sé. Yo no tengo Que problemas trabajan. tampoco. No hay problema, Yo Lick. tampoco. Ok, bueno, entonces nos vemos la otra semana, lunes, martes, descansamos miércoles y vemos el jueves. Entonces, igual 3 días a la semana si avanzamos un poco más, ¿verdad? Ok, Chévere, pues entonces feliz fin de semana, mis niños. gracias, Gracias. Lick, igualmente. Gracias. Gracias.